9 minutos pasaron de las 11 y llegó la hora de la data, que si no cambiaste de opinión en el camino, cosas que reivindicamos. Sí, vamos a hablar un poco de reivindicaciones. A medida que fui buscando cosas o pensando en artistas, músicos que fueron reivindicados a lo largo de la historia, me fueron surgiendo varias ideas. Vamos a arrancar igual con una banda que no sé si sabían, pero al principio fue muy criticada y bastante detestada por la escena del rock nacional hasta su segundo disco. Pero cuando nace Serú Girán, ¿sí? El primer show de Serú, dicen que les tiraban hasta las pilas los Walkman. Porque decían, esto no es Charly García, esto no es Sui Generis, no suena como queremos que suene. El público en una park enojadísimo con Charly y con toda la manada de Serú, porque no era la música que les gustaba al público, ¿sí? Recordemos, Charly venía de hacer Sui Generis en el 72, 73 hasta el 76. Después hace La Máquina de Hacer Pájaros, que se vuelve completamente progresivo, ¿sí? Y agarra esta mega banda, ¿no? Porque estamos hablando, estaba David Lebón y Oscar Moro, que eran dos históricos del rock nacional. Los lleva al joven Pedro Aznar, de 17 años, se los lleva a Brasil con Billy Bond. Y ahí graban el primer disco llamado Serú Girán. Algo que se le va a criticar siempre a Serú es la pésima calidad de audio de todos sus discos, ¿sí? Sí. Suenan horribles los discos de Serú. Mal. Por eso están muy buenas las ediciones que están haciendo ahora, porque las remasterizan y las remasterizan desde los master la mayoría, y suenan muy bien. Pero bueno, presentan este disco en una park, la gente aburridísima, no le gustó, no lo entendió tampoco. Un espectáculo con artistas en vivo, con violín, con cello, con todo. No le gustó a la gente, los matan. Hacen su primer gira, no sin pena ni gloria, pero bueno, y en un momento el manager de Serú dice, che, estamos viendo esto mal. Empezamos a mandarlo como Charly García y Serú Girán, ¿sí? Okay. Entonces, durante toda la primera gira de Serú, los flyers decían Charly García en gigante, claro, y abajo y Serú Girán, ¿sí? Pasa un año y sacan La Grasa de las Capitales y todo cambia. Sí, bien. Cuando empieza a sonar La Grasa de las Capitales, ahí Serú ya se vuelve a hacer una banda increíble, que después termina siendo quizás una de las bandas más importantes, si no es la más importante de la historia de rock nacional. Sí, medio que sí, no te quiero mentir, pero y bueno. Depende de quién agarre, depende de qué te dice. Para mí sin Serú no hubiese existido muchísimas cosas después, pero porque sin Charly García no hubiesen existido un montón de cosas. Sí, obvio. Sí. Pero ese es el primer ejemplo de una banda que empezó medio criticada y después terminó siendo un emblema del rock nacional, ¿no? La segunda de las que hablábamos era Miranda. Yes. Contextualicemos un poquito, ¿sí? Año 2000 se forma Miranda, 2001 Crisis, 2002. El 2001 ya el primer atisbo de pop que empieza a sonar en Argentina venía del rock, ¿sí? Porque en ese año, el 2001, Babasónicos saca Jessico. Qué discazo, man. Que es un disco muy, muy electrónico para lo que es el rock. Claro, sí, es verdad. Más para un Babasónicos que venía de Miami, que era un disco bastante crítico a los 90, donde tenía un audio bastante rockero. Babasónicos que en los 90 se dedicó a hacer discos muy variopintos, ¿no? Hay un disco que es casi metal, porque es medio una parodia al metal. Hay un disco que es mucho más pop, hay un disco que es más dance. De hecho, ellos sacan sus propios remixes en los 90, ¿no? Y en el 2001 sacan Jessico. En paralelo, Gustavo Cerati arranca su carrera solista, ¿sí? Que los comienzos de Cerati también, como dijimos recién, eran muy electros, muy pop, ¿sí? Pero por el otro lado tenías a Unos Redondos separándose, ¿sí? Tenías a La Renga entrando en su etapa más rockera también, ¿sí? Tenías a Los Piojos llegando al culmine de su carrera, empezando a explotar. Tenías al Estadio, a Cemento como ícono del rock. Es increíble igual que en Cemento nace Miranda. ¡Wow! ¿Sí? Porque Ale Sergio participaba de... O sea, literal podés decirles, lo sigo desde Cemento. Claro. Wow. Ale Sergio participaba comúnmente de noches que se hacían durante la semana de arte. Y si no me equivoco, tendría que revisar la historia de Miranda. Ahí conoce a Juliana Gata, ¿sí? Y de ahí nace Miranda, ¿sí? Por eso también a Miranda siempre se lo miró mal desde muchos lados, porque, como dije antes, es una banda de pop saliendo desde el rock, ¿sí? Entonces al pop no le gustaban las bandas que salían del rock, y al rock no le gustaba el pop. Algo que se va a repetir muchísimo en esto que vamos a repasar ahora es que la base de si estaba bueno o no siempre la va el rock, ¿sí? No es que había... ¿Como público o como periodismo del...? Todo. O sea, el rock como emblema del sonido nacional, ¿no? Ok, sí. Los 90 sin duda fueron el rock nacional, ¿sí? Sí. Es porque terminó de explotar toda esa carrera de 30 años, 20, 30 años que ya llevaba el rock surgiendo, post Guerra Malvinas, cuando se empieza a reitar todo el rock nacional de los 60, 70, 80. Ahí empieza post dictadura también. Post dictadura. Pero igual el emblema fue el Malvinas porque se prohibía la música en inglés. Claro.
Y entonces ahí reeditan todo lo que es nacional. Claro. Y en los 90 empieza el rock a hacer, ¿no? Si bien vamos a hablar siempre de Soda Stereo como la banda mainstream latinoamericana, están Los Redondos, ¿sí? Claro. Y de Los Redondos pues nace La Renga, nace Los Piojos, nace Los Caballeros de la Quema, Los Gardelitos. Nacen todas bandas que en el 2000 explotan completamente. Totalmente. Y son emblemas de la música nacional. Y en ese contexto es que Miranda nace y es una de las bandas más bastardeadas en la historia de la Argentina para mí. Lo que se ha dejado de lado a Miranda, ¿sí? A pocas bandas se la han dejado de lado. Y es muy loco si lo pensás en el lugar que ocupan hoy, ¿no? Me preguntabas al principio del programa, ¿cuándo fue el quiebre? El quiebre yo creo que se lo doy en dos momentos, ¿no? Cuando Alex Arsi graba con Marcelo Moura es un quiebre porque es alguien emblema del rock de los 80, diciéndole a Miranda, che, vení, ¿sí? Y el otro es con su disco, el que, ay, para que se me fue el nombre, en el que tiene, este tema hermoso, ¿por qué se me van los nombres de los discos? ¿Alguien me quiere decir? Y porque así es la radio la champán. concentración, Sí, chicos. así, exactamente. El disco Safari. Ok. En Safari para mí hay un quiebre ahí, porque Miranda sigue haciendo su pop, sí, pero lo hace un poquito más tranca, ¿sí? Y eso, y así todo es un disco con una producción excelente por parte de los 2014 Safari. Sí, mirate, 12 años pasaron, ¿sí? Wow. Porque además Miranda en el medio que se empezó a recargar de ellos. Sacaron un EP que era tributo a telenovelas, ¿sí? Algo más pop que una telenovela no hay, ¿me entendés? Es como, bueno, empezaron a reírse un poco de ese lugar ahí que les empezaron a dar. Y en el 2014 que eso creo que empieza ahí a terminar de dar la vuelta completa, de decir, bueno, che, para el crítico musical empieza a decir, che, Miranda está buenísimo. Sí, y a revisitar el primer disco Miranda, el segundo disco Miranda, porque Sin Restricciones, el segundo disco Miranda explota con Yo Te Diré, pero sonaba, sí, también. pero sonaba en la 100, sonaba en FM Hits, sonaba en Radio Disney, no sonaba en la Mega. No, Y es eso que en la Mega sonaba Diego Torres, Claro. ¿sí? Es que era una cuestión más ideológica que del producto en sí. Totalmente. Pero bueno, sin duda Miranda es el emblema de reivindicación para mí en este mundo. Pero la otra banda que fue muy bastardeada en sus principios y que hoy en día es muchísimo más valorada es Tambiónica. Es verdad. Tambiónica era, por muchas razones, sí, bastardeada. Sí, políticamente era bastardeada, musicalmente era bastardeada, en vivo eran un desastre real. Bueno, políticamente hasta Noche Mágica no decían nada. Después de Noche Mágica se les empezó a pegar. Bueno, pero siempre había lugar para donde pegarle a Tambiónica. Yo creo que lo que hizo Tambiónica, que molestara tanto al rock, porque vamos a de vuelta, siempre la crítica y el bastardeo vino de parte del rock, ¿sí? Es que era una banda rockera muy plástica, ¿sí? Es como... Sí. Era muy de la belleza exterior, muy... Ultracomercial. Sí, ultracomercial. Y eso nunca fueron una banda así. Sí, siempre fueron una banda mucho más under, mucho más de remarla, nada más que se vestían y se comportaban como si fueran unos The Killers argentinos, ¿me entendés? Es como, bueno, por ahí venían. Y esas cosas les valió mucha crítica. Yo creo que con el devenir de los tiempos... También se separa, recordemos, ¿no? Nunca más volvieron a tocar, creo que sacaron su último disco en 2015, 2016 y no volvieron a tocar juntos, pero sin duda cuando sacan Obsesionario en el 2010 se terminan de consagrar como una gran banda, muy criticada, ¿sí? Pero que musicalmente no podías quejarte de la banda, porque era un rock pop que estaba muy bien hecho, ¿sí? La masividad los ayudó muchísimo a reivindicar eso. Al punto tal de que en un momento me parece que la gente decía, che, es una porquería, y después veía y había rockeros defendiendo el Averizo, ¿me entendés? Es como, no, me parece 10 veces mejor lo que hace Miranda que lo que hace el Averizo. Con todo respeto a la gente que le gusta el Averizo, obvio, ¿no? Pero bueno, y en este repaso de música me surgieron un par de artistas más que fui pensando, no tan nacionales. Perdón, igual, Sí. hay que dar la noticia de que Chano It's Alive Chano está nuevamente vivo. revivió y va a Sí. tocar. Este viernes toca en La Plata. Para hablar... ¿Alguien puede cuidarlo al Sí. Chano, por favor? Totalmente. Recordemos que el Chano lo que sufrió esta vez no fue una sobredosis, fue una desnivelación, una regularización de su medicamento, y eso lo llevó a entrar en un coma farmacológico. Estuvo una semana intubado. Hace 5 días le dieron de alta. Alguien que lo cuide, por favor. Sí, tipo, el manager, la familia de che, loco, no podés ir a tocar en este estado. Te sacaron un tubo de la garganta hace 5 días. No, por favor. Es una locura lo que están haciendo con sí. Chano. Con todas las desestabilizaciones que él tiene propias, ¿no? Sí, es un ser humano bastante complejo, imagino yo, para cuidar.
Pero bueno, en este contexto me puse a pensar, bueno, a nivel internacional, ¿qué pasaba también? A nivel nacional, mira, me acabo de dar cuenta que me leí una banda que había sido muy bastardeada al principio y que hoy es reivindicada, es Airbag. Y sí. Airbag es una de esas bandas que cuando nació eran los Hanson argentinos, una porquería. Otra cosa que no, de puto, porque hay cualquier cosa de puto, ¿viste? Como Sí. es malo ser puto. Sí. O no sé qué tipo de consumo es específico, no sé. Y yo creo que ahí hay algo que Airbag le debe a los festivales. Porque se lo empezó a meter mucho en festivales, ¿sí? Y yo creo que lograron que un público de rock que no escuchaba Airbag los vea en vivo y decía, pará. Pará. Mirá lo que tocan estos pibes. No, locura. Mirá lo que hacen, ¿sí? Creo que de ahí viene un poquito el mambo de Airbag. Y está bien reivindicado Airbag, ¿sí? Pero escucha. Yo era de los que criticaba mucho Airbag porque no me gustaba lo que hacían en los primeros discos, pero de repente agarrás el último disco, o ustedes mismas vieron el show y dice, hiper rockero. No, Hiper pero rockero. Pero recontra. bueno. Y a nivel internacional hubo muchísimos artistas muy bardeados. Igual lo mismo, todos venían del pop, ¿sí? Qué sé yo. Al principio escuchaba a Ricky Martin, que es una porquería Ricky Martin. Hoy en día escuchar a Ricky Martin, che, qué groso Ricky Martin. Total. Alejandro Sanz. Ujú. Escuchabas a Alejandro Sanz, una porquería. Hoy te pongo Amiga Mía, es un temazo. Sí, ¿Me un entendés? músico del carajo. Yo creo que el que rompe y quiebra esa ideología es Luis Miguel. Cuando Luis Miguel se empieza a presentar en vivo, a partir de los 90 con una mega banda, sigue en vivo y empieza a tocar funk en vivo. Con Sí, Tower of Power. Claro, cuando te das cuenta que lo que hace Luis Miguel en los 80, 90 es tocar funk zarpado, ¿me entendés? Ahí empieza a tener una reivindicación el son de Luis Miguel. Y hoy en día vos hablás de Luis Miguel y todo el mundo, che, qué banda tiene Luis Miguel, lo que suena Luis Miguel y lo que canta Luis Miguel, ¿no? Lo que canta. Hay un párrafo aparte, totalmente aparte, que es con las mujeres. ¿Sí? A ver. El pop siempre estuvo asociado a mujeres. A la diva, ¿no? A la figura de la diva. A la diva. Y solamente se reivindicaban mujeres que cantaran blues o R&B. Totalmente. Sí. Una Aretha Franklin, una Justo. Aretha James. Totalmente, Janis Joplin, Janis viniéndote a esta época Amy Winehouse, Joss Stone. Sí. Nunca se te reivindicaba una Britney Spears, ¿no? Nunca una Shania Twain, nunca Lady Gaga, nunca se reivindicaba eso. Vuelvo al mismo, porque el mundo entero miraba siempre Miley con los Cyrus. Miley Cyrus siempre se miraba con los ojos del rock, ¿sí? Y se criticaba la idea de producto que generaba el pop, Ujú. ¿sí? Cuando ya en los 90 el rock era un producto. Por supuesto. Era todos vendidos. La industria es la misma. Claro, la industria ¿Eh? es la misma. La industria lo único que va cambiando son los personajes que va queriendo vender. Total. ¿Sí? Y en eso creo que en los últimos 10 años hubo una gran reivindicación de artistas de los 80 y los 90, mujeres que en su momento eran criticados solamente por hacer pop y que hoy escuchamos Britney y decís, che, qué nivel musical que tenía Santi, Britney. ABBA. ABBA, totalmente. Mirá, en el nos momento vamos. ABBA era como... no viví en los 80, pero era una cosa de... ABBA es de... No, Led Zeppelin. ABBA no. Es que es eso. Hay un montón. Ahí ahora no me sale una banda que ya me va a salir. Pero ahí te das una idea un poco cómo se manejaba siempre las críticas. Cómo se veía siempre las críticas. Siempre el rock, somos machos, rudos, somos los heavies, ¿sí? Criticando a la industria del pop, ¿sí? Por eso en Argentina pasa lo mismo. Fíjate que, Sí, obvio. salvo Ceruto, a las bandas que nombré, se las acusa de poperas. Sí. ¿Sí? Nada. Un poco para pensar de dónde vienen las reivindicaciones, cómo es que surgen, cuánto es que el rock en verdad era quien decía esto está mal, esto está bien, y en verdad todo es producto musical, ¿sí? No por ser un producto tiene que ser algo malo. Hay productos, sí. Hay productos malos, sí. También. El más grande producto de la industria se llama Kiss y es una banda rock, ¿sí? Boom. Fueron los primeros en Y se pintan comercializar. la carita. ¿Qué? Sí. Y Fueron Miranda de puto, escúchame una cosa. Fueron los primeros en comercializar hasta su ropa interior, ¿me entendés? Los de Kiss. Está vendiendo todo. Ahí está. Todo Ahí vendían tenés. los Kiss. Pero nada, eso, un poco de ponernos a pensar las reivindicaciones de la música y ver cómo en los últimos años se empezó a decir, che, para esto que te parecía una porquería, escuchalo de vuelta con los oídos de hoy, va a ser que era una maravilla. Total. Latita musical con Santi Abreu, como siempre, un placer. Vamos escuchando Miranda, obvio. Por favor.